El 2 de mayo de 1972, a las 8 de la mañana, John Edgar Hoover, máxima autoridad del FBI desde hacía 50 años y el hombre más temido de Estados Unidos, muere súbitamente a causa de un ataque cardíaco. Tras ser informado en la Casa Blanca, el presidente Nixon decide mantener la noticia en secreto y envía enseguida a un equipo especial para que registre a fondo la casa de Hoover. Aunque el cadáver estaba aún en el suelo, los agentes especiales no le prestaron la más mínima atención, obsesionados por la idea de encontrar los famosos expedientes secretos que hacían temblar a Estados Unidos desde hacía medio siglo, en los que Hoover guardaba datos confidenciales y explosivos sobre políticos, periodistas, estrellas de cine y presidentes. No encuentran nada, ni el menor rastro de los expedientes. Nixon ordena cambiar urgentemente las cerraduras del despacho de Hoover en la sede del FBI y guarda la única llave. Por fin es libre de actuar a su antojo. 5 semanas después ordena registrar los despachos del Partido Demócrata, el Watergate, al que Hoover se había opuesto firmemente. Desobedeciéndole, Nixon no sabía que estaba firmando su sentencia. Hoover convirtió al FBI en la mayor agencia de investigación del mundo, usando en exceso la difamación o las escuchas telefónicas para afianzar su poder y convertirse en el único jefe del FBI intocable. Su poder y su genio residían en saber guardar un secreto y que nadie supiera qué secretos conocía. Richard Hack es un célebre periodista de investigación y autor del libro Hoover, el maestro de marionetas. Solo él ha tenido acceso a los más de 100.000 informes inéditos del FBI no censurados. Nadie escuchó nunca la más mínima filtración acerca de esos informes. Por eso nadie sabía qué era lo que había en ellos. Hoy en día, la sola idea de que el gobierno pueda mantener un secreto es absurda. No existen los secretos de Estado. Hoover guardó secretos durante 50 años. Pensémoslo bien. Nadie pudo jamás sacar la más mínima información de esos archivos. Cómo ese niño acomplejado, temeroso, pequeño, regordete y que tartamudeaba llegó a ser el jefe del FBI. Nacido el 1 de enero de 1895, se educa en Washington en la religión calvinista, imbuyéndose de los prejuicios de una época en la que los judíos, los negros y los católicos irlandeses están excluidos de los altos puestos de la administración. Su madre es su única amiga, ella le elige la ropa y le prepara la comida, vivirá con él hasta que muera. Ya cultiva el arte del secreto. Jamás le contará a nadie que su padre ha muerto en un asilo, debido a una enfermedad mental. Anota todo lo que le sucede en diarios que solo su madre tiene derecho a consultar. Era un hombre que realmente había hecho sus tareas. Y lo hizo desde abajo, trabajando en todos los niveles de la política, abriéndose camino. Empezó como mensajero de la biblioteca del Congreso, aprendiendo a llevar los ficheros, aprendiendo a memorizar detalles nimios, números. Aprendió a recordar. Y después, aprendió a utilizar lo que sabía. En 1919, Hoover tiene 24 años. Estados Unidos aún es un país en construcción. Las rivalidades de la Guerra de Secesión, finalizada 50 años antes, aún no han desaparecido. El Ku Klux Klan tiene más de 1 millón de seguidores. Lenin hace un llamamiento a la revolución mundial. La clase media estadounidense está traumatizada por una serie de huelgas y atentados anarquistas con bombas. Se desencadena el gran terror a los rojos. Hoover es nombrado jefe de la División General de Inteligencia. Su misión, acorralar a los subversivos. Crea el mayor fichero jamás visto. 450.000 revolucionarios, anarquistas e inconformistas están fichados. El 7 de noviembre de 1919, Hoover organiza registros en todos los sindicatos. Comienzan las redadas violentas y las expulsiones. Pero Hoover quiere dar un golpe de efecto ante la opinión pública. Logra que se condene a Emma Goldman, la famosa revolucionaria estadounidense por anarquista, afirmando que sus discursos habían inspirado el asesinato del presidente McKinley 18 años antes. El 21 de diciembre, a las 2 de la madrugada, Hoover acude personalmente a Ellis Island, el puerto de Nueva York, para presenciar la expulsión de Emma Goldman a Rusia junto con 294 extranjeros más a bordo del Buford, al que la prensa llama el Arca del Soviet. Hoover convoca a la prensa a esta deportación llamada por los periodistas la fiesta del adiós. Es el inicio de su fama. Estas acciones le valen un ascenso.
En 1921, a los 26 años, Hoover es nombrado ayudante especial del ministro de Justicia. En aquellos momentos, el departamento de investigación era extremadamente corrupto. No hacía falta gran cosa para ser agente. De hecho, pagaban $1 al año, les daban la documentación y les nombraban agentes. Los agentes hacían prácticamente lo que querían en nombre del gobierno federal. Aparentemente todo el mundo estaba en nómina en aquellos tiempos. En 1924, el presidente Coolidge decide que ha llegado el momento de limpiar a fondo los pasillos de la administración estadounidense para mejorar la imagen del Departamento de Justicia y de su agencia de investigación. Harlan Stone, el nuevo fiscal general, decidió limpiar la agencia de investigación. Para ello llamó al joven John Edgar Hoover, aún veinteañero, y le preguntó, ¿puedes hacer el trabajo? Hoover contestó, puedo hacer el trabajo, pero no lo haré si tengo que dar cuentas a alguien más que a usted. A los 30 años, Hoover es nombrado director del FBI. Conservará el puesto durante 48 años, justo hasta su muerte. No hay nada misterioso en la forma de trabajar del FBI. La fórmula es muy simple. Entrenar a fondo, trabajo duro y agentes competentes que responden a condiciones estrictas de inteligencia e integridad. Para luchar contra el crimen, Hoover crea unos agentes especiales, los G-Men, que solo dan cuenta a Hoover, ni siquiera al ministro de Justicia ni al mismísimo presidente. Su nuevo servicio debe ser irreprochable. Para ello impone que sus agentes tengan entre 25 y 35 años, sean blancos y guapos y pertenezcan a la clase media. Los agentes deben llevar traje, camisa blanca, corbata y un sombrero clásico. Los solteros deben vivir como monjes. Hoover va a usar incluso medios ilegales para romper parejas que no aprueba. Ni negros, ni hispanos, ni mujeres, ni judíos. Cuando llega hay 3 mujeres policías, 2 son despedidas de inmediato y la tercera, debido a las presiones de Hoover, acaba sus días en un hospital psiquiátrico, amenazando con matarle en cuanto saliera. También elimina a todos los que tienen granos, orejas grandes o manos sudorosas, al igual que a calvos y gordos. Obliga a los agentes que le parecen demasiado gordos a hacer régimen y a pesarse cada mes bajo la amenaza de ser castigados. En secreto, los agentes llaman a Hoover el Napoleón Niño, porque es muy pequeño. Su sillón giratorio está colocado a la mayor altura posible sobre una tarima para dominar a sus visitantes, a su vez sentados en un sofá muy bajo. A Hoover, como al multimillonario Howard Hughes, le dan miedo los microbios. Para eliminarlos instala en su despacho un aparato de rayos ultravioleta. Incluso un empleado está encargado de cazar las moscas armado con un matamoscas. En esta nueva y moderna unidad del FBI, los G-Men luchan contra el crimen con métodos científicos y equipos de última tecnología. En la brecha día y noche, el FBI nunca duerme. Los G-Men son ya una leyenda. ¿Qué misterio se oculta tras esta placa? Su heroísmo ya lo sabemos. Además, decidió centralizar el rudimentario sistema de identificación de huellas digitales. Es más, Hoover en persona lo organizó. Eligió a los responsables, consiguió el presupuesto para crearlo y lo trasladó a Washington, donde se convertiría en la base del poder actual del FBI con agentes en todo el país. Hoover crea el mayor laboratorio de criminología con un equipo de expertos ocupado las 24 horas del día haciendo estudios de balística, venenos, cabellos, fibras de tejidos, cartas anónimas y análisis grafológicos. El laboratorio y la división de identificación se convierten enseguida en los más modernos del mundo y en la clave del poder de Hoover. De esta forma, el FBI posee el monopolio virtual de toda la información criminal del país. Cuando Hoover muere, el archivo contiene huellas digitales de 159 millones de individuos.
1929, la Gran Depresión. El crack bursátil hunde al país en el caos. Hoover tiene 34 años. Para su gusto, su agencia reorganizada y su jefe siguen siendo demasiado poco conocidos por el público. El 1 de marzo de 1932, el hijo del famoso aviador Charles Lindbergh, un auténtico héroe nacional, es secuestrado. El país sufre una gran conmoción de la que Hoover se aprovecha. Logra que el presidente le destine sobre el terreno para ocuparse del caso. Su intervención no sirve de mucho. El cadáver del bebé es encontrado pocos días después, pero Hoover sabrá aprovecharlo. Durante la investigación, sus agentes se han visto obstaculizados por las diferentes jurisdicciones estatales. Hoover pide al presidente Roosevelt que aumente su autoridad. A partir de entonces, los agentes tendrán derecho a actuar y a llevar armas en todos los estados. Hoover tiene carta blanca para investigar a todos aquellos que en su opinión puedan representar una amenaza. Reunifica todos los servicios secretos en una sola agencia, el FBI, dirigido por un único hombre, Hoover. Señor Johnson, vamos a tener que reforzar nuestros efectivos en Little Rock, Arkansas, destinando a 2 agentes de San Luis a Little Rock, los agentes Bush y Harvey. Es el primer político que comprende el poder de los medios y sabe utilizarlos. La ocasión le llega con la caza de los gánsteres. En esta época, los héroes populares que ocupan los grandes titulares en la prensa y los noticiarios son los gánsteres. George Machine Gun Kelly, Babyface Nelson, Ma Baker y los famosos Bonnie Parker y Clyde Barrow. Hoover, siempre un genio de la comunicación, no duda en reconstruir su muerte para la prensa. El director Hoover dirige el entrenamiento sobre el terreno. El blanco podría ser el coche de un gángster. Así fue como acabaron Bonnie Parker y Clyde Barrow en su batalla con los agentes. Hoover detesta que los gánsteres sean más populares que él. Su bestia negra es John Dillinger, alias el enemigo público número 1. Durante meses se burla de Hoover y sus agentes, escapándose siempre. Cuando el brazo derecho de Hoover, Melvin Parvis, acorrala finalmente a Dillinger y acaba con él, Hoover organiza una conferencia de prensa en plena noche para atribuirse la gloria. En 1935, tras 600 días de guerra contra el crimen, Hoover y sus G-Men eliminan a los gánsteres de Estados Unidos. Se convierten en héroes ante la opinión pública bombardeada con sus éxitos por la prensa. George Machine Gun Kelly y su esposa Catherine son trasladados desde Memphis, Tennessee. Tan solo 90 días después del secuestro han sido condenadas 15 personas, 6 a cadena perpetua, entre ellas Bailey y Kelly en Alcatraz. Durante el arresto, Kelly suplicó: "No disparen, G-Men". Hoover negocia un contrato que le da el control absoluto sobre G-Men, una serie de radios sobre los éxitos de su agencia. A partir de entonces aparece en portada de todas las revistas como símbolo de la seguridad nacional y se convierte en un maestro de la autopromoción, creando la División 8, un auténtico servicio de prensa a mayor gloria de Hoover y del FBI. En 1936, 2 millones de estadounidenses devoran las historias de los G-Men. Los niños juegan con sus placas y sus armas y duermen con pijamas con su emblema. Hoover se convierte incluso en un héroe de cómic. Gracias a Hoover se convirtieron en héroes y empezaron a aparecer en las películas. El malo ya no ganaba al final. Ahora ganaban los G-Men. Ellos pusieron literalmente a este país en el camino de la ley y el orden.